hecho llegar algunos correos con respecto a eso porque tienen dudas. Entonces, bueno, aquí está. Se llama otro ejemplo de aplicación del sistema de costos por procesos continuos. Y entre paréntesis dice diferente nivel de avance de los elementos del costo en la producción en proceso. Básicamente esa es la diferencia en este ejercicio, que también es de 3 departamentos. Básicamente la diferencia es que hay diferente nivel de avance o diferente grado de avance en los elementos del costo. Bueno, no es la única diferencia, porque también hay otras, pero yo creo que es la diferencia más importante. Entonces, analizando rápidamente, porque esto yo lo compartí con todo y solución para que ustedes lo vayan analizando, porque esto prácticamente ya está hecho. Lo pueden ustedes analizar después más detenidamente. Pero siempre quiero hablar de esto porque me han escrito algunas cosas en las que tienen dudas. Primero que todo, dice que las unidades que quedan en proceso, bueno, hay similitudes con el ejemplo anterior. Hay 10,000 unidades en proceso al inicio, más 100,000 unidades que se comienzan a trabajar durante el mes. Entonces eso hace 110,000 unidades procesándose, de las cuales 88,000 se trasladan al departamento B. Eso es muy similar a lo que sucedió en el ejercicio anterior que les estuve explicando. Ahora, acá hay algo bien interesante. Dice, quedando el resto todavía en proceso de terminarse en lo que corresponde al costo primo. Vamos a ver, en proceso a 3/4 de terminarse, perdón, a 3/4 de terminarse en lo que corresponde al costo primo. Y con un 60% de elaboración en lo que respecta al otro elemento del costo. Entonces ahí vemos que está diferente. Bueno, para empezar, ¿qué es costo primo? Y esa es la teoría que nosotros tenemos que conocer ya para poder resolver los ejercicios. ¿Qué elementos conciernen al costo primo? ¿Qué elementos conforman el costo primo? El costo de materia prima, licenciada, y el de mano de obra. Así es, muchas gracias, es correcto. Entonces, en materia prima y mano de obra, que son los dos costos directos, y a lo cual se le llama costo primo, tienen, vamos a ver, están a 3/4 de terminarse, o sea que tienen una cuarta parte de elaboración, tienen un 25% de elaboración. Pero en el otro elemento del costo, que serían los costos indirectos de fabricación, el nivel de avance es del 60%. Entonces, me preguntan con sorpresa que cómo puede ser eso, que será posible de que tengan un avance distinto en algún elemento del costo. La respuesta es que sí, sí sucede y no solo en la teoría, lo mira uno también en la práctica. Por ejemplo, los productos que quedaron en proceso al terminarse el mes podrían llevar más avance en el material indirecto incorporado a los productos. Por dar un ejemplo, podrían tener más avance en cuanto a adornos, en cuanto a algún tipo de accesorio, y podrían estar un poco más rezagados con respecto a la incorporación de la materia prima directa, que de hecho pues es como que la más importante, pero podrían estar más rezagados en cuanto al material directo, y ese tipo de situaciones suceden. Entonces, si hay diferente nivel de avance,
Hay que tomar eso en cuenta, principalmente cuando hablamos del numeral 3, del cálculo de la producción equivalente a terminada. Principalmente ahí es donde tenemos que considerar pues esa situación de que hay diferente grado de avance. Otra cosa que me llama mucho la atención acá es el hecho de que les están dando los costos indirectos de fabricación en varias ocasiones, porque no solo es en el departamento A, en otros departamentos dentro de este mismo ejercicio les están dando los costos indirectos de fabricación por separado, los fijos y los variables. Esa es otra pregunta que me hacían. ¿Por qué? Bueno, esto puede suceder, pero nosotros siempre tendríamos que procurar un solo total de costos indirectos. Así que si nos dicen, por ejemplo, que los costos indirectos de fabricación variables son de 800 quetzales y 2.600 quetzales de fijos, pues yo diría que aquí lo más lógico es tener una sola suma de 800 más 2.600, o bien podrían colocarlo en renglones diferentes, costos indirectos de fabricación variables y después costos indirectos de fabricación fijos. Igual habrá que hacer una sola suma de todos los costos en lo que respecta a los costos del mes, que me parece que es la información que estoy leyendo acá. O incluso si sucediera también con los costos encontrados al inicio, es decir, del inventario inicial de producto en proceso, pues igual tenemos que llegar a un total de costos por los 3 elementos. Entonces, yo creo que no hay mayor problema con eso, solo es de ir haciendo los cálculos y sumar. Con respecto a, ya lo vamos a ver en Excel, no tengan pena. Con respecto a la materia prima, me llama mucho la atención esto. Resulta que nos dicen que según el cuadro de evaluación del material X, 1,000 libras consumidas a un precio promedio unitario de 48 quetzales. Bueno, si bien es cierto que no nos pidieron hacer el cuadro de evaluación de materiales, sí hay que hacer un cálculo, hay que hacer una multiplicación, ¿verdad? Entonces aquí habría que multiplicar las 1,000 libras por los 48 quetzales para saber el valor monetario de la materia prima directa en cuanto a los costos incurridos durante el mes. ¿Será que hay que hacer algún tipo de evaluación de materiales o cuadros de evaluación de materiales? En procesos no lo creo. Los ejercicios de procesos son muy laboriosos. Entonces, realmente veo muy difícil que les pidan hacer un cuadro de evaluación de materiales en un ejercicio de procesos, porque de por sí hay que hacer muchos cálculos, más si son 3 departamentos productivos, son muchos pasos. Entonces, yo veo que eso sería muy laborioso. Bueno, tampoco hay que descartar la idea, pero yo la veo muy, muy difícil. Es más probable que ocurra en órdenes, porque órdenes no es tan extenso generalmente un ejercicio, pero procesos sí. Bueno, otra cosa es que en mano de obra dice que se ha determinado un costo unitario de 30 centavos. Y me preguntaban por qué cantidades que yo multiplico esos 30 centavos para poder determinar mi total de costo por mano de obra directa. Tiene que ser por la totalidad de unidades
procesadas durante el mes. Y se procesaron 110,000. Al inicio habían 10,000, se procesaron 100,000 más a lo largo del mes, entonces tendría que ser por las 110,000, ya lo van a ver ustedes más adelante. Y acá pues otra vez vemos costos indirectos de fabricación separados en fijos y en variables. Nosotros ya sabemos cuáles son los fijos, cuáles son los variables. Estuvimos hablando de eso antes del primer parcial. Recuerdo que les expliqué una presentación sobre eso. Entonces, comprendemos de qué se trata, pero no hay que alarmarse, solo hay que procurar un solo total de costos indirectos. Si nos están dando la información por separado, no hay problema, solo hay que hacer los cálculos necesarios. Por ejemplo, dice que de fijos son 6,000 quetzales y de variables son en promedio 4 centavos por unidad fabricada. Entonces hay que multiplicar esos 4 centavos por todas las unidades que se fabricaron durante el mes, no por solamente las trasladadas a B, por todas las que se procesaron a lo largo del mes, que tendrían que ser las 110,000. Entonces, ya que hablé un poquito del contenido del departamento A, de lo sucedido en el departamento A, les voy a presentar mi hoja de Excel. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en este primer numeral, en el 1.1, de que sí tuve que colocar los costos indirectos de fabricación en 2 renglones. Uno para fijos y otro para variables. Fijos 2,600 quetzales y variables 800 quetzales. Esta es una información del inventario inicial de producto en proceso. Se podría hacer la suma y colocar en un solo renglón, vamos a ver, serían 3,400 quetzales. Podría ser. Igual hay que llegar a este total de 7,055.50, ¿verdad? Entonces hay que sumar todo esto porque necesitamos un total de costo al inicio del mes. Entonces, no importa cómo lo quieran hacer, siempre hay que llegar a los 7,055.50. Que den la información por separado de cuánto es de fijos y cuánto es de variables. Bueno, es algo que suele suceder, o sea, no es por molestar, como decimos comúnmente, sino que puede suceder que se lleve un control específico de los costos indirectos fijos y otro control de los costos indirectos variables. Entonces, nos pueden dar la información así. Ya en lo que concierne a los costos incurridos durante el mes, materia prima, de lo que corresponde a materia prima. Entonces aquí tuve que multiplicar mi X por los 48 quetzales, que es el precio promedio por libra. Entonces son 48,000 quetzales. Son 33,000 quetzales de mano de obra directa empleada. Aquí, si ustedes se fijan, de 30 centavos por unidad, eso hay que multiplicarlo por unidades procesadas durante el mes. Es decir, lo que hay que tomar en cuenta es el total del numeral 2.
En el numeral 2 tenemos 110,000 productos procesados, sin importar cuántos se trasladaron a B, procesaron, y hay que multiplicar los 110,000 por 30 centavos. Aquí nuevamente tenemos esa diferenciación entre costos indirectos fijos y costos indirectos variables. Con los fijos ya nos dicen que son 6,000 quetzales y con respecto a los variables nos dicen que son 4 centavos por unidad y hay que tomar las 110,000 unidades procesadas durante el mes. Igual, si ustedes quieren, podrían sumarlo todo en una sola columna, los gastos de fabricación, perdón, en una fila, en un renglón. Entonces, en un solo renglón podrían poner los 10,400 quetzales, no hay ningún problema. Igual, pues hay que llegar al total de 91,400 quetzales de costos incurridos en el mes y al total de 98,455,50, que son pues ya todos los costos eh, observados, tanto al inicio como durante el mes. Entonces, no sé si hasta acá habrá alguna pregunta. Ok. El informe de producción es el mismo del ejemplo anterior, es exactamente igual, pero aquí hay una cosa muy especial y es por lo que también me escribió una persona que, ¿por qué tenemos dos cálculos de producción equivalente a terminada? Yo sé que esto puede resultar sorprendente. Y es que resulta de que las unidades que quedaron en proceso están más avanzadas en costos indirectos que en costo primo. O mejor dicho, están más avanzadas en cuanto a costos indirectos que en cuanto a costos directos. Porque el costo primo vienen siendo los costos directos. Es algo que puede pasar, en la vida real puede pasar. Y entonces yo tuve que colocar el numeral 3 de una manera más extensa. Tuve que colocar un numeral 3.1 para calcular la producción equivalente a terminada en lo que concierne a costo primo y después tuve que colocar un numeral 3.2 de producción equivalente a terminada en lo que concierne a costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿estamos claros que son 88,000 unidades las verdaderamente terminadas? Eso está colocado tanto en el numeral 3.1 como en el numeral 3.2. En donde está la situación especial es que, por ejemplo, en el numeral 3.1 nos resultan 5,500 unidades equivalentes a terminadas de las 22,000. Porque multiplicamos 22,000 por un cuarto, porque en la información nos dicen que están a 3/4 de poder terminarse en costo primo. Entonces entendemos que si esa es la distancia, si eso es lo que les hace falta, entonces lo elaborado es una cuarta parte. Por eso es que multipliqué de esa forma 22,000 por 1 dentro de 4. Bueno, igual Excel me lo toma como un 0.25. Y son 5,500 en el numeral 3.1. Las equivalentes a terminadas de las 22,000. Y en el numeral 3.2
es otra cantidad, son 13,200. Porque resulta que en costos indirectos llevan un avance del 60%. Así que de alguna manera se ha avanzado más en costos indirectos que en costos directos. Por lo tanto, multiplico 22,000 unidades por el 60%. Así que para el numeral 3.2, las equivalentes a terminadas de las 22,000 son 13,200. Entonces tengo diferentes totales de unidades. Tengo 93,500 en lo que se refiere a el costo primo, y en lo que se refiere a los costos indirectos tengo, vamos a ver, 101,200. Esto no tiene que ser problemático porque en el cuadro que está en el numeral 4, lo único que va a pasar es que yo voy a tener cuidado de que en los renglones de materia prima y de mano de obra, que son los costos directos, que conforman el costo primo, aparezcan 93,500 unidades equivalentes a terminadas. En cambio, en el elemento costos indirectos de fabricación, que es el renglón 38, allí sí va a tener que aparecer la cantidad de 101,200 unidades. Entonces, solo es de tener mucho cuidado, ¿verdad? De estar utilizando la cantidad de unidades correcta para cada elemento del costo. Y de hecho yo decía en la reunión anterior de que podría suceder incluso de que en los 3 elementos del costo hubiese diferente grado de avance. Pudiera suceder, que es algo menos común, pero podría pasar, ¿verdad? De ser así, no solo necesitaríamos 3.1 y 3.2, necesitaríamos también un 3.3. Es decir, un 3.1 para materia prima, un 3.2 para mano de obra y un 3.3 para costos indirectos. Y dado ese diferente nivel de avance en la elaboración de los productos que quedaron en proceso, pues habrían también diferentes cantidades de unidades equivalentes a terminadas acá en la columna F, en la columna que se llama producción equivalente a terminada. Entonces, eso es lo que tendríamos que, en lo que tendríamos que tener cuidado. No sé si hasta aquí alguna duda. Todo ¿O bien, todo Nodal. estará Fíjese, Lick, claro? que, disculpen ahí, fíjese que sí hay una duda, pero es acerca del establecimiento del precio de venta que se lo hicieron también en el salón anterior. No sé si la vemos ahorita o cuando llegue a ese punto y les recuerdo. Gracias, Abner. Sí, lo vamos a ver dentro de un ratito, lo del precio de venta. No se preocupen, a eso voy, porque es algo que se les menciona en el departamento C y que también está solicitado en el ejercicio 1 del laboratorio. Entonces ya vamos a llegar a eso. Solo les quiero contar que en el punto 5 de valorización de la producción, pues hay que tener cuidado. En el numeral 5.2, recuerden que estamos en el departamento A, es decir, en un primer proceso. Hay que tener cuidado de que las unidades equivalentes a terminadas para costos indirectos de fabricación no son 5,500, sino que son 13,200. Entonces, tal y como lo hicimos en el numeral 3 y en el numeral 4,
hay que llevar ese control de que costos indirectos de fabricación tiene un distinto nivel de avance en el procedimiento, en el procesamiento, mejor dicho, de los productos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta en este numeral 5.2. Y todo eso no impide que cuadremos con los 98.455.50, porque también me habían hecho esa consulta de que si ese tipo de circunstancias afectan y por eso es que no nos cuadra, nos tiene que cuadrar. Eso no obstaculiza para nada y tiene que cuadrar con la misma cantidad totalizada de costo en el numeral 1. En el proceso B o departamento B, pues hay situaciones muy similares, muy similares. Aquí hay algo bien curioso. Al inicio del párrafo del departamento B, dice que se tienen inventariadas 7.200 unidades cuando comienza el mes en proceso de fabricación con un costo de 15.264 quetzales, con un costo total de 15.264 quetzales. Entonces esto nos puede asustar porque estamos acostumbrados a que nos den un costo unitario para precisamente poder llegar a un valor total de costo. En cambio aquí ya nos están dando ese valor total de costo. Entonces no hay por qué sorprenderse. De hecho, yo creo que hasta es más ventajoso que nos den la información así, ya lo vamos a ver en Excel. Otra cosa que les quiero mencionar es que en este renglón 5, o en el quinto renglón, quiero decir, dice que por materia prima, según cuadros de evaluación del material Y realizados el mes pasado, 3.000 libras consumidas que totalizan 6.700 quetzales. 3.000 libras, ¿por qué valor? ¿Por qué cantidad hay que multiplicar las 3.000 libras? Por ninguna, por ningún valor. Es más, yo diría que esa información de que fueron 3.000 libras consumidas, sinceramente está de más. O sea, bueno, es una información que no es útil. No es útil porque ya está totalizado el material consumido en 6.700 quetzales. Entonces no hay nada que multiplicar. La información de las 3.000 libras pues es algo irrelevante. Y también quiero destacar que las unidades que quedaron en proceso, bueno, antes de llegar a eso, nuevamente tenemos eso de que nos dan de forma separada los costos indirectos fijos y los costos indirectos variables. Dice que en cuanto a indirectos variables son 7 centavos por producto fabricado. Allí habría que multiplicar los 7 centavos por todos los productos procesados en el departamento durante el mes, por todos. No podemos decir solo los que vienen del mes pasado o solo los que se iniciaron a fabricar en este mes o solo los que se trasladaron. No. Allí es que por todos y cada uno de ellos se incurrió en costos indirectos variables, por todos. Esto era lo que les quería mencionar. Trasladan al proceso C 80.000 unidades, quedando en proceso de fabricación a fin de mes 15.200. Con esa palabra con me gusta mucho porque ya me está diciendo qué es lo que tienen hecho. Es la elaboración que tienen, con un cuarto de su acabado en lo que corresponde a materia prima y con 3/4 de su acabado en lo que corresponde al costo de conversión. Y hay personas que no
que no recuerdan qué es el costo de conversión. También eso me han preguntado. Entonces, el costo de conversión lo estuvimos mencionando antes del primer parcial. De hecho, en el libro está explicado en el primer capítulo lo del costo de conversión. Y yo recuerdo que hubo un sistema de incentivos salariales, que ustedes ya saben cuál es, que tenía una columna que se titulaba costo de conversión o de transformación. Entonces, aquí también hay diferente nivel de avance en las unidades que quedaron en proceso, pero ya no es costo primo y costos indirectos. Acá es solo materia prima por aparte, tiene un 25% de elaboración y el costo de conversión tiene un, vamos a ver, 3/4, tiene un 75% de elaboración. Entonces acá es de una forma distinta como nos dan esta separación, no es igual al departamento A. Así que nos vamos a Excel a analizar cómo es que se trabaja todo esto. Aquí comienzo con mi departamento B. ¿Se recuerdan que les dije que nos mencionan de que las 7,200 unidades hacen un costo total de 15,264 quetzales? Estoy hablando de este renglón 55. Bueno, en realidad ya nos hicieron el favor de darnos el total, 15,264 quetzales. Yo pues por pura curiosidad hice la división para sacar el costo unitario. Entonces dividí los 15,264 quetzales entre 7,200 unidades y eso me dio un costo unitario de 2.12, pero yo creo que eso es innecesario. Ya analizándolo bien, es innecesario porque cuando llego al numeral 1.2, lo que necesito es utilizar este total de costo, que serían 106,939.76 entre las 95,200 unidades. Entonces no necesito en realidad ese costo unitario de 2.12. No lo necesito porque en el numeral 1.2 ya llego a ese costo unitario promedio de 1.1233 con todos los demás decimales. Y bueno, no es algo fundamental para mí tener que conocer este dato de 2.12. No es fundamental. Sigo avanzando. No sé si ya se dieron cuenta que acá pues solo puse 3,000 libras en el numeral 1.3. Solo así, 3,000 libras, pero no las estoy multiplicando por nada. Porque ya me dan 6,700 quetzales de costo por materia prima directa. Entonces, como les mencioné hace un momento, son 3,000 libras que no me son útiles. Las puedo dejar allí nada más mencionadas. Ahora, los costos indirectos de fabricación incurridos durante el mes me los dan separados en fijos y variables. Me dicen que los fijos son 10,000 quetzales y los variables son 7 centavos por producto elaborado. Entonces hay que multiplicar esos 7 centavos por la cantidad de productos elaborados durante el mes. Eso no tiene que ser necesariamente los que sí se terminaron de hacer,
De hecho, tendríamos que considerar todos los que transitaron por el departamento B y fueron 95.200 productos, así que no es necesario solo pensar en los que sí se trasladaron. No, aquí hay que pensar en todos los que se estuvieron procesando y eso me da 6.664 quetzales. Bueno, voy a seguir bajando. Me da un total de costo acumulado de 161.209.96. Aquí tengo ya mi numeral 2, un informe de producción que me cuadra con 95.200 unidades. Y con respecto al numeral 3, nuevamente tengo que trabajar un 3.1 y un 3.2. Un 3.1 para materia prima directa, obviamente, y un 3.2 para el costo de conversión, que como ustedes recordarán, incluye mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Ese es el costo de conversión. Entonces, con respecto al 3.1, que es materia prima, tengo que calcular una cantidad de productos equivalentes a terminados basándome en 15.200 unidades, pero en el caso de materia prima es por un 25%, es decir, por una cuarta parte. ¿Preguntas? Sí, licenciada, solo podría repetir esta partecita de los costos de conversión. De los costos de conversión. Sí, Bueno, gracias. el costo de conversión es la suma de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Entonces, en este caso, resultó de que la materia prima incorporada a los productos que quedaron en proceso tiene un 25% de avance, mientras que con respecto al costo de conversión, el avance es diferente. El avance es de 3/4 partes, entonces es de un 75%. Así que como hay diferente avance en los elementos del costo, necesito un numeral 3.1 para calcular la producción equivalente a terminada en materia prima y después necesito un numeral 3.2 para calcular la producción equivalente a terminada en costo de conversión. El costo de conversión es el costo de transformación de los productos, es decir, mano de obra y costos indirectos. Porque ¿qué es lo que transformamos? Transformamos la materia prima en producto terminado. Entonces, por eso es que en la teoría se dice que hay costo por materia prima y costo por transformar o por convertir la materia prima en producto. Entonces, ese costo por convertir o transformar es mano de obra y costos indirectos. No sé si esa era su pregunta. Y Sí, el problema muchas acá, gracias. el problema acá es que tenemos que partir nuestro numeral 3 como que en dos pasos o en dos partes. Un 3.1 para calcular lo de materia prima y un 3.2 para calcular lo del costo de conversión. Como el costo de conversión va más avanzado o llevamos más adelanto en las unidades que quedaron en proceso en cuanto a costo de conversión, si ustedes se fijan, hay más unidades equivalentes a terminadas en el 3.2. Me refiero a lo que quedó en proceso, ¿verdad? Son 11.400 las que equivalen a terminadas de las 15.200, mientras que acá arriba en el 3.1 son 3.800.
las que equivalen a terminadas de esas mismas 15.200. Entonces, no hay que asustarse con esto, solo tener cuidado de que hay que hacer un cálculo para cada cosa, un cálculo para materia prima y un cálculo para costo de conversión. Y después tener cuidado en el numeral 4 de colocarle a la materia prima una producción equivalente a terminada de 83.800 productos, mientras que a mano de obra y a costos indirectos hay que colocarle una producción equivalente a terminada de 91.400 productos. En eso es únicamente en lo que hay que tener cuidado. Observen bien, por favor, que yo acá solamente tengo un renglón para los costos indirectos de fabricación. Es decir, no porque haya información de fijos y de variables, en el numeral 4 yo tengo que colocar un renglón para costos indirectos de fabricación fijos y otro renglón para costos indirectos de fabricación variables. No, en un solo renglón se puede colocar toda la información de costos indirectos, no hay ningún problema. De hecho, yo les decía, no sé si lo mencioné en esta reunión, yo les decía de que no se vayan a sorprender si quizás para los 3 elementos del costo pueda haber un diferente avance en elaboración de los productos que quedaron en proceso. Si fuera así, serían 3 numerales o 3 subnumerales. En este punto 3 habría un 3.1 para materia prima, un 3.2 para mano de obra y un 3.3 para costos indirectos. Y habría que controlar esa situación de que cada elemento del costo tiene una diferente cantidad de producción equivalente a terminada. Es algo que se da en menor frecuencia porque generalmente un costo va como muy unido a otro. Por ejemplo, en cuanto a costo de conversión, suele suceder de que van como muy parejos muchas veces o en el mismo avance la mano de obra y los costos indirectos. O a veces van como en el mismo avance, al mismo ritmo, por así decirlo, la materia prima y la mano de obra, entonces el costo primo va en un solo nivel, en un mismo nivel de avance. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es menos frecuente que haya un diferente nivel de avance para cada uno de los 3 elementos del costo. Es menos frecuente. Generalmente lo que ocurre es que hay dos niveles de avance distintos, como en estos casos, o hay uno solo, como fue el que vimos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior nos decían para los 3 elementos del costo hay un cuarto de elaboración o están a 3/4 de poder terminarse. Entonces el numeral 3 era un solo cálculo y no había más que hacer. Hay que tener mucho cuidado acá, por favor, en el numeral 5.4, porque vuelvo a repetir, materia prima serían 3.800, las unidades equivalentes a las 15.200 que quedaron en proceso, mientras que en mano de obra directa y en costos indirectos de fabricación serían 11.400 unidades, las equivalentes a terminadas de las 15.200 que quedaron en proceso. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y no impide que podamos cuadrar aquí al finalizar el numeral 5.4
con los 161.209.96, que fue con lo que se totalizó el numeral 1 del proceso B. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok, ya para el departamento C. Bueno, y también por eso les recomiendo que no traten de utilizar como que fuese una plantilla ese documento de Excel que les compartimos con todo el ejercicio resuelto, el anterior, el ejemplo anterior, porque pueden darse este tipo de situaciones. Y son situaciones que no están contempladas en el ejemplo anterior. Así que hay que tomar en cuenta, por favor, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con el proceso C? Bueno, aquí es donde nos piden un precio de venta, ¿verdad? Pero además de eso, me parece que sigue la diferenciación entre costos indirectos fijos y costos indirectos variables. Bueno, realmente eso no es mayor problema. Podría sí ser un problema si se llevara un diferente nivel de avance en cuanto a costos indirectos fijos y costos indirectos variables. Pero eso realmente sería un dolor de cabeza porque ahí sí habría que trabajar siempre por aparte los costos indirectos separados, los fijos y los variables, aun cuando estemos valorizando la producción en el numeral 5, porque tendríamos una producción equivalente a terminada de las unidades que quedaron en proceso en costos indirectos fijos y otra producción equivalente a terminada de las que quedaron en proceso en costos indirectos variables. Y eso sí sería más laborioso, mucho más laborioso. La verdad es que no se me ocurrió ponerles un caso así en el laboratorio, que yo recuerde. Y es que lo veo menos probable. Bueno, aquí realmente solo es de estar considerando de que hay que totalizar todos los costos sin importar de que hay unos fijos y otros variables. Que me lo den separado realmente no es problemático porque nada tiene que ver eso de fijos y variables con el grado de avance que llevan las unidades. Acá en el departamento C estoy viendo que quedaron en proceso 8.800 a un 75% de poder terminarse en lo que respecta a los 3 elementos del costo. Bueno, esto está más sencillo, está como en el ejemplo que vimos antes de las gorras. Prácticamente es un 25% el que tienen de elaboración las unidades que quedaron en proceso, que son 8.800, y es un mismo avance en los 3 elementos del costo. Entonces, no importa que me estén dando los costos indirectos separados en fijos y variables, eso no me va a dar ningún dolor de cabeza. Y les quiero contar que el precio de venta dice que se determina considerando que el costo unitario acumulado determinado en el producto totalmente terminado es el 65% de dicho precio de venta. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este proceso C? Yo diría que hay que observar muy bien
cual, miren, si se dan cuenta, hay un solo numeral 3, un solo cálculo en el numeral 3 de producción equivalente a terminada. Bueno, en el numeral 5 hay que observar muy bien cuál es ese total de costo unitario acumulado en el numeral 5.1. Y ese es 7 con todos los decimales, 2.38 aproximadamente. Y ese 2.38 está aquí, que ya es un costo unitario de los 3 departamentos, A, B y C. Dice que representa el 65% del precio de venta. Entonces, a mí me interesa saber cuál es el 100%. Lo puedo plantear como una regla de 3. Yo puedo multiplicar mis esquinas, multiplico 2.37 con todos los decimales por 100 y después divido entre el 65% y eso me da más o menos 3 quetzales con 66 centavos el precio de venta por cada producto. Me comentaban en la reunión anterior de que hay un ejercicio de laboratorio en el que les piden calcular los ingresos por ventas, el total de ingresos por ventas. Bueno, por ejemplo, si a mí me dijeran cuál será el total de ingresos por ventas en este ejercicio, yo tomaría como base de que 80,000 fueron los productos verdaderamente terminados. Ya en el último departamento, prácticamente 80,000 son los que se van al almacén de producto terminado. Y entiendo que por estar completamente terminados, pues son los que están ya disponibles para la venta. Así que multiplico los 80,000 por este precio de 3.66 aproximadamente por unidad. Lo voy a tomar con todos los decimales y me da como 292,000. Vamos a ver. Sí, es que recuerdo que me había dado otro resultado, pero quiero corroborar. Sí, son 80,000 los terminados y si cada uno de ellos los vendemos a 3.66 aproximadamente, pues serían 292,641 quetzales con 74 centavos. ¿Preguntas? Sí, licenciada, precisamente es el ejercicio del laboratorio 7 en el número 1. Yo tenía ese problema para resolver esa pregunta, pero ahí nos está aclarando usted que debemos de tomar las unidades efectivamente terminadas con el costo correspondiente, y ese sería el total de ventas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, las completamente terminadas y trasladadas al almacén porque son las que están en condiciones para venderse. Las que están en proceso pues todavía no se pueden vender y tendría que multiplicar esas totalmente terminadas por el precio de venta. El precio de venta aquí me salió en 3.66 más o menos porque me están indicando que el 65% de ese precio de venta unitario es el costo unitario total. Y sí, sería entonces de multiplicar 80,000 por 3.66 y me da esta cantidad que yo recuerdo que me había salido distinto. No sé qué hice en la reunión anterior. O yo creo que en la reunión anterior sí les resolví esa parte del laboratorio, de esa pregunta de los ingresos por ventas. Está bien, Pero pero ahí bueno, en este caso a mí me da 292,000 quetzales, 292,641.74
de ingresos por ventas y les he redactado este análisis, bueno, comentario, por aquello de que de pronto les hagan una solicitud en el examen de que tengan que redactar un comentario, de pronto uno se encuentra con una pregunta abierta, ¿verdad? Para que sepamos, pues, más o menos qué destacar en el comentario, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Lick, yo tenía una duda. Lo que pasa es de que ahí hizo el cálculo aparte con el precio de venta del 100%, pero eso no se va a sumar con el acumulado, o sea, con el cálculo total acumulado. No sé si me A di a ver entender. si comprendí. Estos 292,641 quetzales en algún momento se van a sumar con el costo total. No. De hecho, es lógico que sea una cifra que supere los 190,000 quetzales que están acá en el renglón 152. Dice 190,217 quetzales con 13 centavos. Ese es el costo total de las 80,000 unidades, que son las que están en condiciones de ser vendidas. Entonces es lógico que los 292,000 quetzales, 292,641, sean una cantidad mayor a los 190,000 quetzales que están en el renglón 152, porque pues es una cantidad que supera, que cubre los costos y que de hecho pues también nos da cierta ganancia porque si es un 65% el costo de lo que corresponde al precio de venta, entonces entendemos que más o menos va a ser un 35% lo que nos va a quedar de margen de ganancia en ventas. Entonces, no tiene nada que ver los 292,000 quetzales, 292,641 con los 207,594, porque los 207,594 solo muestran costos, muestran costos de lo verdaderamente terminado y costos de lo que se quedó en proceso, que son como 17,000 quetzales de costos de productos que todavía se están procesando y que definitivamente ese costo va a incrementarse porque para el siguiente mes se va a continuar con ese procesamiento. Entonces, no hay que sumar, no sé si esa es la pregunta, pero lo Sí, que sí, sí es cierto es que sustituían tendría que los cubrir. 190,000 con los 292,000. Sustituir no, sino que tiene que ser una cantidad de ingresos por ventas que cubra, obviamente, que nos pueda permitir recuperar esos 190,217 y que nos quede una ganancia, ¿verdad? De hecho, vamos a ver, si yo a 292,641,74 le resto 190,217,13, pues me quedarían como 102,400 quetzales de ganancia en ventas. En ventas. Todavía habría que ver si va a ser una ganancia suficiente para cubrir gastos operativos de la empresa, de las áreas que no son fábrica, y habrá que ver si sigue siendo ganancia después o si no. Pero lo lógico es que lo cubra. Lo lógico es que los ingresos por ventas superen a ese costo de la producción terminada.
¿Alguna otra Ya me quedó inquietud? claro, gracias, Lick. Ok, para servirle. Les recuerdo que mañana tenemos clase y yo no había querido mostrar esta presentación todavía porque pensé que lo más adecuado era que ustedes ya tuvieran pues una idea de cómo realizar toda esa operatoria de los departamentos en los ejercicios de procesos para tener un poco de más claridad con respecto a lo que yo estoy diciendo en esta presentación. Vean, voy a desactivar un ratito mi cámara porque si no podemos tener algún problema de recursos acá. Fíjense que lo que van a tener ustedes en su segundo examen parcial son temas de órdenes de fabricación y de procesos continuos. Eso es lo que va a existir en el examen. Probablemente, el tema de órdenes de fabricación pueda abarcar hasta el estado de costo de ventas, pero me atrevo a decir que el tema de procesos continuos muy difícilmente va a abarcar hasta un estado de costo de ventas. Es que realmente en ambos sistemas se puede hacer un estado de costo de ventas. Eso es algo que también quiero aclarar. No solamente con el sistema de órdenes yo puedo hacer un estado de costo de ventas, también lo puedo hacer en procesos, pero de por sí procesos es tan laborioso que muy rara vez les han solicitado un estado de costo de ventas. Entonces yo por esa razón hago énfasis en el estado de costo de ventas, pero cuando doy el tema de órdenes. Ahora bien, órdenes y procesos se pueden combinar, ya lo he dicho, a veces se puede tener una producción en proceso a gran escala, mediante el sistema de procesos, quiero decir, a gran escala, continua, pero de pronto surge algún cliente especial al que se le tiene que fabricar un producto muy particular, entonces se podría hacer como que una excepción, entonces se puede también hacer una combinación. Y ustedes saben que en órdenes todo inicia con una orden numerada. Eso es lo que le va a dar vida prácticamente al cálculo de todos los costos que se van a relacionar con los productos que se fabriquen en esa orden. Entonces, hay algunas características especiales en órdenes. Podemos saber con bastante exactitud qué órdenes han dejado utilidad y qué órdenes han dejado pérdida. Mayormente cuando nosotros quizás ya le hemos dado un precio de venta al cliente de una manera anticipada, porque quizás el cliente también ya nos ha dado un anticipo o quizás hasta nos ha cancelado la totalidad del producto o de los productos de la orden. Y bueno, cuando ya nos ponemos a hacer nuestros cálculos de los costos de manera histórica, nos damos cuenta de que quizás incurrimos en pérdidas porque nuestros costos eran más altos de lo que pensábamos. O tal vez sí tuvimos ganancias. Entonces, en órdenes es más fácil identificar cuáles nos dejan pérdidas y cuáles nos dejan ganancias. Recuerden que en procesos, pues toda la producción es constante, es un mismo producto y pues no se lleva pues ese récord, ¿verdad? De que determinado lote de productos tiene tales costos, no se hace de esa forma. En órdenes se dice que hay más altos costos de operación, porque por lo mismo que implica más tiempo y hay que estar llevando
un control muy específico por cada orden, entonces eso puede implicar más costos de operación. Y también hay dificultades para poder saber cuál es el costo de las entregas parciales del producto terminado. Porque generalmente necesitamos que la orden esté completa, esté terminada, para ya determinar los costos finales. En cuanto a procesos, ustedes ya se dieron cuenta de que puede suceder de que la producción se inicie y se termine completamente, cosa que es muy poco frecuente, porque lo más frecuente es que quede producción sin terminarse. Eso es lo más común. Entonces tenemos que acudir al famoso cálculo de la producción equivalente a terminada. Si nos piden una comparación entre órdenes y procesos, bueno, pues órdenes tiene una producción muy variada de acuerdo al gusto del cliente, por lotes. Hay condiciones de producción más flexibles porque el cliente manda, ¿verdad? En cuanto a lo que él realmente quiere o necesita. Y entonces, en procesos no hay condiciones de producción flexibles, todo es muy rígido porque los productos ya están estandarizados. No hay pedidos específicos de clientes y en procesos sucede mucho de que los costos los manejamos así como promediados. Ustedes se dieron cuenta de que hay que estar promediando, hay que estar calculando costos unitarios promediados, sobre todo los costos que nos trasladan los departamentos anteriores, ¿verdad? Y en procesos la producción es continua y es uniforme. Así que en órdenes podemos conocer con mucha facilidad los elementos del costo en cada unidad manufacturada y no nos estamos complicando la vida en determinar la producción equivalente a terminada. Mientras que en procesos, pues es un poquito más difícil, como ustedes ya se dieron cuenta, o más laborioso, poder conocer los elementos del costo en cada unidad manufacturada. Por extraño que parezca, porque yo sé que es algo contradictorio, acabo de mencionar hace un momento que órdenes implica más costos de operación, como que es más costoso el sistema. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es así? Si procesos, pues todos los pasos que lleva y es más difícil poder conocer los elementos del costo en cada unidad manufacturada. Bueno, lo que pasa es que órdenes, recuerden que los costos son muy propios de cada orden y hay que estarlos calculando por cada orden y entonces eso lleva más tiempo. En cambio, en procesos, pues todo es como que más estandarizado, se manejan mucho los costos así promediados y tenemos que recurrir a la producción equivalente a terminada. Eso es indiscutible en procesos. Todo lo que hemos visto son costos históricos, les cuento. No sé si ya se dieron cuenta de eso, de que mi ejemplo de la mueblería en órdenes y mi ejemplo de las gorras en procesos, pues era de información que ya se tenía porque ya había sucedido la producción del mes. Entonces, todo fue histórico, pero no solamente de esa manera se pueden aplicar estos sistemas. Podrían ser también aplicados de una manera predeterminada. Podríamos con anticipación determinar los costos antes de que se lleve a cabo la producción. Les quiero decir que los sistemas de costos históricos son los que se determinan después de haberse realizado la producción, que fue lo que hicimos en los ejemplos, y por eso se llaman postcalculados o también se llaman costos reales. Y esta manera de costear
de forma histórica, no resuelve un aspecto muy importante de la contabilidad de costos, que es informar y controlar si se está trabajando con el máximo de eficiencia. Lo ideal entonces es trabajar con costos predeterminados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Les cuento, el contenido del examen final ya no es un contenido de sistemas de costos históricos, sino que el contenido del examen final ya va a ser un contenido de sistemas de costos predeterminados, que prácticamente es la finalidad del curso, que nosotros podamos planificar, ver con anticipación nuestros costos, pero eso va a ser para el examen final, porque para el segundo parcial, los grandes temas de órdenes de fabricación y procesos continuos se van a estar abordando con el criterio de que son costos históricos, así como los estuvimos viendo, de que ya había sucedido toda la producción durante el mes. Entonces, así es como se van a abordar los temas para el segundo parcial, como lo hemos estado haciendo, considerando que la producción ya se efectuó. Eso de planificar con anticipación es tema ya de examen final, cuando nos ponemos a ver el famoso costo estándar. Digo famoso porque de verdad que sí es famoso, ya van a saber por qué. Así que aquí yo estaría pues culminando, aunque miren, mañana lo que quiero es hablar del tema del estado de resultados, porque me han estado escribiendo con respecto al último laboratorio, bueno, último no, penúltimo, que incluía estados de resultados. Entonces mañana voy a despejar dudas con respecto a eso. No sé si hay alguna pregunta o comentario.